Me preguntaron, tuve una mastectomía radical y estoy tomando tamoxifeno desde hace 2 años. Y la pregunta es, ¿el cáncer puede volver a otro lugar? Y lo primero que debemos comprender de todo esto es que una mastectomía, una tumorectomía, por lo general, en muchas ocasiones, no representa la solución del problema biológico, ¿sí? Son procedimientos que están destinados a extraer ese crecimiento que el propio organismo ordenó e inició como parte de un programa biológico adaptativo. ¿Está? Y para entender esto, tenemos que ir al principio de la historia, no al final, ¿sí? El cáncer de mama no, mejor dicho, inicia mucho antes del diagnóstico. Entonces, antes de que aparezca ese cáncer de mama, existió una experiencia biológica que fue vivida de una determinada manera, con una determinada subjetividad. Y esa subjetividad es justamente ese punto donde esa experiencia externa se transforma o se traduce en una respuesta biológica interna. O sea, dos personas, dos mujeres, pueden vivir exactamente la misma situación, la misma experiencia, y solo una de ellas desarrollar un programa biológico adaptativo, porque no es el hecho propiamente dicho o el hecho en sí el que enferma, sino la forma en que esa persona experimenta esa situación. Después debemos distinguir de qué tipo de cáncer de mama estamos hablando, porque no es lo mismo un cáncer glandular que uno ductal. Si fue un cáncer glandular, coexisten dos grandes conflictos biológicos. Hay un conflicto de nido, un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, ¿sí? Donde la mujer percibe alguna amenaza, ¿sí? Un peligro en el nido, alguien está en peligro, ¿sí? Sus hijos, su pareja, un familiar, alguien en el hogar, aquello que representa su nido, ¿sí? Y ese conflicto impacta en el cerebelo. Pero además coexiste un conflicto de miedo a morir, que es muy particular y no habla solamente de un miedo psicológico a la muerte, sino de un conflicto motor primitivo o instintivo, ¿sí? Que está constituido por el impulso y la tendencia a la catatonia o esa situación donde yo no puedo hacer nada. Es un estado donde aparecen dos fuerzas contradictorias. Quiero actuar para salvar aquello que amo o que está en peligro o que me está amenazando, pero al mismo tiempo me paralizo, me bloqueo, me congelo, me inmovilizo, siento que no tengo salida, ¿sí? Que no puedo hacer nada para resolver esa situación que me está amenazando, ¿sí? Esa desconexión del sistema motor es la que desde esta perspectiva supuestamente aprieta el gatillo biológico y permite que el programa inicie, ¿sí? Durante la fase activa, la glándula mamaria va a aumentar su tejido porque la biología intenta incrementar la capacidad de protección, de nutrición, de alimento, de sustento, ¿sí? En cambio, si hablamos de un cáncer del tipo intraductal, también coexisten varias situaciones que se dan al mismo tiempo, y ahí estamos hablando de un conflicto de separación que impacta en la corteza sensorial, un conflicto de nido que también impacta en el cerebelo, y también nuevamente vemos un conflicto motor primitivo relacionado con ese miedo a morir. Es decir, no alcanza con una sola situación. Debe existir una estructura psíquica determinada donde coexisten diferentes conflictos que se organizan, ¿sí? O organizan esa capacidad de respuesta biológica. Por eso el verdadero trabajo siempre consiste en descubrir cuál fue esa estructura esquemática que originó que se dispare ese programa biológico. Y no solamente concentrarse, digamos, en el órgano afectado o adaptado. ¿Está? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Puede regresar el cáncer? La respuesta honesta es que nadie puede saberlo. Si la persona continúa conectada a ese mismo conflicto y si nunca logró resolver esa percepción biológica, si recae nuevamente en la misma vivencia o en rieles, ¿sí? O si el conflicto permanece activo, desde esta perspectiva es posible que el programa vuelva a activarse, porque sacar un órgano, extraer un tejido, no necesariamente modifica
la información que sigue existiendo en la psique del paciente. Si la necesidad biológica continúa siendo percibida como insatisfecha, como que no se puede cubrir, esa señal psíquica seguirá viajando desde la psique al cerebro y desde el cerebro hacia el órgano correspondiente o que está implicado en satisfacer esa necesidad biológica. ¿Está? Ahora bien, ¿puede aparecer en otro órgano? Sí, también puede suceder, pero no porque el cáncer viaje por el cuerpo de manera o sin sentido o sin lógica, sino porque aparecen nuevos choques biológicos, ¿sí? Nuevos DHS. Imaginemos a aquella mujer que recibe el diagnóstico de cáncer de mama, donde vive un miedo intenso a morir, ¿sí? Desde esta perspectiva, eso puede activar un programa biológico en los pulmones para enfrentar ese miedo a morir, ¿sí? O quizás después de la cirugía comienza a sentirse menos atractiva, menos femenina, o que perdió parte de su feminidad y cree que ya no vale lo mismo para su esposo, para su pareja, ¿sí? O experimenta una profunda desvalorización en su trabajo, como mamá, como hija, como amante. Entonces ese nuevo conflicto biológico podría impactar e involucrar a los huesos, ¿sí? O tal vez inicia una dieta extremadamente restrictiva y deja los azúcares, siente que no puede afrontar económicamente el tratamiento, o vive con el temor de que sus hijos queden desamparados y que se mueran de hambre. Entonces esa percepción de que me voy a morir de hambre o que los míos se van a morir de hambre, podría activar un programa biológico en el parénquima hepático, ¿sí? Lo importante de todo esto es lograr tener noción, ¿sí? o lograr comprender que cada tejido responde a un conflicto biológico específico, ¿sí? Por eso no se trata solamente de preguntarnos dónde apareció el cáncer, sino qué estaba viviendo esa persona en el momento en donde se dispara, en donde comienza ese programa biológico. ¿Está? Porque desde esta mirada la enfermedad no puede prevenirse, ¿está? No puede prevenirse completamente porque siempre inicia en ese DHS, en ese shock biológico que es inesperado, es sorpresivo, es altamente agudo. Lo vivo en soledad, en aislamiento, no me lo veo venir, no estoy preparado para enfrentar esa situación. Entonces, lo que sí podemos hacer es aprender a descubrir cómo funciona nuestra biología, comprender nuestra subjetividad, por así decirlo, reconocer cuál es toda esa estructura o todo ese entramado conflictivo o todas esas situaciones que coexisten detrás del síntoma y acompañar a la persona para que pueda salir de ese estado de estrés biológico. Porque cuando la biología deja de percibir que existe una necesidad de supervivencia, que ya salió, que ya me alejé del peligro, de la amenaza, el programa pierde sentido y deja de ser necesario. Por lo tanto, la persona automáticamente va a entrar en una fase de reparación, ¿sí? Una vez que nuestro sensor biológico determina o siente o percibe dentro de su subjetividad que ya pasó la amenaza, el estrés, el peligro, sí o sí vamos a meternos en esa fase de reparación y ahí por lo general aparecen los síntomas. ¿Está?